La paz sea contigo. Quiero que hagas algo por mí. Imagina ese rosario que tienes. Quizás esté enrollado en un plato pequeño en tu mesita de noche. Quizás esté colgado del poste de la cama o sobre una estatua de Nuestra Señora en tu rincón de oración. Quizás sea uno antiguo, guardado en un cajón para su seguridad. Sostén esa imagen. Observa el color de sus cuentas. Siente el peso de su crucifijo en tu memoria. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que este mismo objeto, este símbolo de tu fe y tu conexión con el cielo, podría ser la fuente involuntaria de la tensión inexplicable en tu hogar? ¿Y si te dijera que podría ser un contribuyente silencioso a la estática en tu vida de oración, a las discusiones que surgen de la nada, a la nube de ansiedad que parece no disiparse? Esto no es superstición. No se trata de crear miedo. Se trata del discernimiento espiritual, una sabiduría olvidada de uno de los más grandes místicos de la era moderna, el Padre Pío, un hombre que podía ver las realidades espirituales invisibles que nos rodean. La semana pasada, una mujer llamada Julie me contactó. Su correo electrónico estaba lleno de una silenciosa desesperación que he llegado a reconocer. Describió a su familia, antes unida y alegre, ahora desmoronándose lentamente. Es como si fuéramos extraños viviendo en la misma casa, escribió. Mi esposo y yo discutimos por nada. Mi hijo adolescente está retraído y enojado. Nos enfrentamos a presiones financieras repentinas y mi hija menor ha estado plagada de pesadillas. Los médicos no tienen respuestas. Nuestro hogar, nuestro santuario, se siente pesado. Julie había estado rezando, yendo a misa, haciendo todo lo que sabía, pero nada cambiaba. Entonces, después de ver uno de nuestros videos sobre la guerra espiritual en el hogar, una idea la asaltó. Recordó un rosario antiguo que había comprado en una venta de bienes raíces hacía unos años. Era una pieza impactante, hecha de piedra negra pulida, con un crucifijo de plata ornamentado. Se sintió atraída por su belleza gótica y la colgó en su dormitorio como una declaración de fe. Impulsada por la oración, la descolgó. La envolvió en un paño y la guardó en el garaje, con la intención de llevársela a su sacerdote más tarde. Me contó lo que sucedió después, con palabras temblorosas, mezcladas con la sorpresa y el alivio. En cuestión de días, escribió, el cambio era palpable. Las discusiones cesaron. Mi hija durmió toda la noche por primera vez en meses. Se sintió como si se hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante, dejando entrar el aire fresco y la luz del sol. La pesadez había desaparecido. La historia de Julie no es aislada. Es un eco moderno de una advertencia que nos dejó el Padre Pío. Este santo estigmatizado, bendecido y dotado de extraordinarios dones espirituales, advirtió a sus hijos espirituales que ciertos rosarios, en particular los de 3 colores específicos, pueden actuar como conductos involuntarios de influencias espirituales negativas, en lugar de como canales de protección divina. Y lo verdaderamente alarmante, lo que debería hacernos reflexionar, es que estos rosarios suelen ser los más bellos, singulares y llamativos. Son los que nos llaman desde los estantes de las tiendas de antigüedades o las páginas de los mercados online, susurrándonos una historia irresistible. Hoy vamos a repasar juntos esta profunda y a menudo ignorada enseñanza del Padre Pío. Revelaremos exactamente qué colores nos advertía. Exploraremos por qué estas cuentas de oración, aparentemente inocentes, podrían estar afectando sutilmente el ambiente espiritual de tu hogar. Y compartiré contigo 6 señales de alerta cruciales que indican que un rosario que tienes podría estar espiritualmente comprometido. El tercer tipo que mencionaré es particularmente preocupante.
ya que en nuestro mundo moderno y ecléctico se ha vuelto cada vez más común en los hogares católicos, a menudo celebrado por su estilo artístico, mientras esconde un sutil peligro espiritual. ¿Estás listo para descubrir lo que podría estar oculto a simple vista en tu rincón de oración? Porque te prometo que, después de escuchar esta sabiduría del humilde fraile de San Giovanni Rotondo, nunca volverás a ver un rosario con los mismos ojos. Y si crees en la sabiduría espiritual del Padre Pío, si confías en que su guía es un regalo para nuestros tiempos, tómate un momento ahora mismo para escribir en los comentarios: disciérneme, Padre Pío. Tu simple acto de fe, tu comentario, podría ser precisamente lo que ayude a que este mensaje llegue a alguien como Julie, cuyo hogar se está viendo afectado sin que se dé cuenta. El rosario, un arma divina y un objetivo espiritual. Antes de profundizar en las advertencias específicas, primero debemos comprender el inmenso poder que tenemos en nuestras manos cuando rezamos el rosario. No es simplemente una sarta de cuentas para contar oraciones. Es un arma espiritual de primer orden. El mismo Padre Pío la llamó simplemente el arma. Imagina cada cuenta como un eslabón de una poderosa cadena. Cuando rezamos con sincera devoción, forjamos esa cadena, eslabón a eslabón. Es una cadena que nos une a la Santísima Virgen María y a través de su corazón inmaculado nos conecta directamente con el Sagrado Corazón de su Hijo, Jesucristo. Esto no es solo poesía, es una realidad espiritual. Desde que Nuestra Señora reveló esta devoción a Santo Domingo en el siglo XIII para combatir la herejía albigense, el rosario ha sido el ancla en la tormenta, la espada en la batalla, la clave para desatar innumerables milagros, conversiones y victorias espirituales. Pero aquí hay un principio crucial de la vida espiritual. Cualquier cosa con gran poder para el bien se convierte en un blanco prioritario para el mal. Un faro solo es atacado por la tormenta porque brilla con una luz brillante. Una fortaleza solo es asediada porque es un bastión de fuerza y seguridad. Del mismo modo, el profundo poder espiritual del rosario es precisamente lo que lo hace susceptible a la distorsión y la profanación. El Padre Pío, con su sabiduría terrenal, recordaba a menudo esta realidad a sus hijos espirituales. Decía: el diablo es como un perro rabioso atado a una cadena. Más allá de la longitud de la cadena, no puede atrapar a nadie. ¿Y tú? Mantente a distancia. Sus enseñanzas sobre rosarios comprometidos eran su manera de mostrarnos dónde termina esa cadena, de ayudarnos a mantenernos a una distancia segura de las influencias que buscan perturbar nuestra conexión con Dios. ¿Cómo sabía esto? El Padre Pío poseía carismas extraordinarios, dones sobrenaturales de Dios. Podía leer las almas, discerniendo el estado de gracia de una persona con una sola mirada. Podía bilocarse, apareciendo en 2 lugares a la vez, y lo más relevante para nuestra conversación, poseía un profundo don de discernimiento espiritual, la capacidad de percibir la historia y el estado espiritual de un objeto. Innumerables visitantes de su monasterio en San Giovanni Rotondo se quedaban atónitos cuando el Padre Pío se negaba a bendecir ciertos objetos que traían: medallas, estatuas y, sí, rosarios. A veces, con una expresión de intenso dolor y gravedad, ordenaba que el objeto fuera destruido inmediatamente. Existe una historia bien documentada sobre una mujer de Nápoles que se le acercó en la fila del confesionario, sosteniendo lo que parecía ser un hermoso rosario común y corriente. Antes de que pudiera pronunciar palabra, el Padre Pío retrocedió como si lo hubieran golpeado. Su voz, normalmente suave, era aguda y autoritaria. Llévense eso de aquí. No fue creado para la oración, sino para algo completamente distinto. La mujer estaba mortificada y confundida.
pero una investigación posterior, realizada por un sacerdote, reveló la horrible verdad. El rosario había sido utilizado en rituales ocultistas por una secta satánica antes de ser vendido y camuflado como un simple sacramental católico. Este don divino le permitió al Padre Pío enseñarnos un principio espiritual vital. No todo lo que parece santo es realmente sagrado. En nuestro mundo moderno, donde los artículos religiosos se producen en masa en fábricas, se venden como accesorios de moda y se intercambian en línea como si fueran tarjetas de béisbol, esta advertencia es más significativa que nunca. Muchos católicos bien intencionados coleccionan rosarios de diferentes colores y diseños, eligiéndolos por su belleza o novedad, sin pensar siquiera en su origen espiritual. Debemos recuperar nuestra comprensión. Los sacramentales no son simples baratijas, son extensiones de nuestra fe, canales de gracia cuando se bendicen y respetan adecuadamente, y posibles puntos de interferencia espiritual cuando no lo son. Antes de continuar, permítanme compartir algo importante. Si buscan profundizar su conexión con este increíble santo y fortalecer su propia vida espiritual, Los secretos espirituales de San Padre Pío está lleno de sus oraciones más poderosas, reflexiones basadas en sus enseñanzas atemporales y consejos prácticos para fortalecer su alma. Ahora, volvamos al corazón de la advertencia del Padre Pío. ¿Qué hace que ciertos rosarios de colores sean potencialmente peligrosos? Exploremos los 3 tipos específicos que nos advirtió que no guardáramos en nuestros hogares y por qué su mera presencia podría estar afectando el bienestar espiritual de su familia, de maneras que aún no se han dado cuenta. La primera advertencia: el rosario negro. Según la sabiduría transmitida por el Padre Pío, el primer tipo de rosario que merece nuestra especial precaución es el rosario completamente negro. Ahora bien, es crucial que comencemos con claridad y evitemos la superstición. El color negro, en la tradición católica, posee un simbolismo legítimo y hermoso. Representa el duelo, la penitencia y la solemnidad de la muerte como paso a la vida eterna. Los hábitos negros de los monjes benedictinos nos recuerdan su compromiso de morir al mundo. Un rosario negro no es, en sí mismo, malo. Muchos católicos devotos han rezado rosarios negros sencillos y bendecidos durante siglos, con gran éxito. El problema, como percibió el Padre Pío, no es el color en sí, sino cómo este color específico ha sido apropiado y cooptado para prácticas esotéricas y ocultistas que se oponen directamente a nuestra fe. Observó que muchos rosarios negros, especialmente los adquiridos de fuentes desconocidas o seculares, como tiendas de antigüedades, mercadillos o ventas de bienes, se habían utilizado previamente en rituales contrarios al culto cristiano. Uno de los directores espirituales del Padre Pío relató la historia de una mujer devota que sufría un profundo sufrimiento. A pesar de la oración regular, la confesión frecuente y un profundo amor a Dios, sufría pesadillas inexplicables y una creciente desesperación espiritual. Sentía como si una pesada y sofocante manta le hubiera cubierto el alma. Cuando finalmente viajó para ver al Padre Pío, este no le preguntó sobre sus pecados ni sobre sus hábitos de oración. Su primera pregunta, tras mirarla fijamente a los ojos, fue: «Háblame del objeto oscuro que guardas junto a tu cama». La mujer se quedó atónita. ¿Cómo podía saberlo? Junto a su cama, guardaba un rosario negro que había encontrado en una antigua tienda de antigüedades de Roma. Quedó cautivada por su misteriosa belleza, sus pesadas y frías cuentas y su ornamentado crucifijo de plata. El Padre Pío le indicó que se deshiciera de él de inmediato y de forma adecuada. Explicó
con una gravedad que no dejaba lugar a dudas, que ese rosario en particular no había sido consagrado a Dios, sino a algo más, con fines muy alejados de la devoción cristiana. La mujer siguió su consejo. En cuestión de días, las pesadillas cesaron. La nube de desesperación se disipó. Su oración volvió a ser ligera y alegre. La opresión espiritual había desaparecido. La capacidad del Padre Pío para detectar estas influencias no era mera intuición, era un don sobrenatural que le permitía percibir la historia espiritual de un objeto. Podía percibir si había sido utilizado para invocar poderes opuestos a Dios. Explicó a otros sacerdotes que los objetos negros, debido a su capacidad de absorber la luz, a menudo se elegían para prácticas espirituales negativas porque podían, en un sentido espiritual, convertirse en depósitos o baterías de energías e influencias negativas. Estas influencias, aunque invisibles a nuestros ojos, permanecen activas, creando una interferencia espiritual sutil pero constante que perturba la oración, la paz y la armonía de un hogar cristiano. Es como intentar tener una conversación telefónica clara con Dios, pero hay una estática constante e irritante en la línea que emana de un objeto que crees que te ayuda a conectar. La segunda advertencia: el rosario rojo sangre. La segunda categoría que despertó una alarma espiritual en el Padre Pío fue el rosario rojo sangre. De nuevo, debemos comenzar por honrar el simbolismo sagrado de este color. El rojo es el color de la preciosa sangre de Cristo, derramada por nuestra salvación. Es el color del fuego del Espíritu Santo en Pentecostés. Es el color de los mártires, que derramaron su sangre como testimonio supremo de su fe. Un simple rosario rojo, bendecido y rezado con devoción, puede ser un poderoso recordatorio del amor infinito de Cristo y la valentía de los santos. El peligro surge cuando este significado sagrado se tergiversa y distorsiona. El Padre Pío sabía distinguir entre los rosarios que honraban adecuadamente este simbolismo y aquellos que contenían residuos espirituales preocupantes. Explicó que el problema residía en la intención detrás de la creación del objeto y su uso previo. Ciertas tradiciones espirituales oscuras y prácticas ocultistas realizan rituales que implican pactos de sangre o invocan entidades ajenas a la tradición cristiana, utilizando la sangre como elemento simbólico. El Padre Pío percibió que algunos rosarios de un rojo intenso se elaboraban específicamente para estos rituales. Estos objetos, incluso si luego caen en manos de un católico desprevenido y son bendecidos, pueden conservar una memoria o residuo espiritual que interfiere con la oración pacífica y centrada en Cristo. Hay un caso particularmente impactante de la década de 1950, el de una familia que experimentaba una repentina e inexplicable ola de discordia. El padre, conocido por su carácter amable y paciente, comenzó a sufrir ataques de ira explosivos, inusuales en él. Su hijo adolescente, que antes era un buen estudiante, desarrolló insomnio y ansiedad severos. El menor empezó a tener miedo de entrar en ciertas habitaciones de su propia casa. Desesperados, buscaron al Padre Pío. Al encontrarlos, él no se centró en la dinámica familiar. Cerró los ojos un momento para orar y luego le hizo a la madre una pregunta penetrante. «Háblame de la cadena roja que cuelga en tu cuarto de oración». La madre se quedó sin aliento. Recientemente, habían recibido de un pariente lejano un rosario antiguo y ornamentado con cuentas de un rojo sangre intenso, que parecían cristales. Pensándolo bien, lo había colgado como elemento decorativo en el pequeño altar de su casa. El Padre Pío explicó con delicadeza que este rosario en particular se había usado en ceremonias rituales sincréticas que mezclaban oraciones católicas con invocaciones a otras entidades no cristianas.
Esto creó una profunda confusión espiritual, una contaminación que envenenaba el ambiente de su hogar. Les aconsejó que un sacerdote desechara el rosario adecuadamente y que bendijeran su hogar. La familia relató que, tras hacerlo, la transformación fue casi inmediata. La ira del padre se calmó. El hijo volvió a dormir plácidamente. El miedo del niño se desvaneció. La paz, como un suave amanecer, regresó a su hogar. La tercera advertencia: el rosario espiritualmente confundido. Esta tercera categoría es quizás la más preocupante y relevante para nosotros hoy. Se trata de rosarios multicolores hechos con materiales poco convencionales que imitan amuletos o talismanes de tradiciones no cristianas. El Padre Pío los llamó objetos de confusión espiritual. Estos son rosarios híbridos que combinan la auténtica devoción católica con elementos de prácticas espirituales completamente incompatibles. En nuestra era moderna de eclecticismo espiritual, pero no religioso, estos rosarios se han vuelto increíblemente comunes. A menudo se comercializan como expresiones de espiritualidad inclusiva o como cuentas de oración universales. ¿Qué aspecto tienen? Un rosario con cuentas que se asemejan al símbolo del mal de ojo, un talismán de tradiciones populares destinado a alejar maldiciones. Un rosario con cristales que se vende basándose en creencias de la nueva era sobre sus propiedades energéticas específicas o conexiones con los chakras. Un rosario con símbolos inusuales, no cristianos, incrustados en las cuentas o en el propio crucifijo. Un rosario que mezcla medallas católicas con amuletos o símbolos de otras religiones del mundo. Esta tercera categoría es tan desafiante porque a menudo parece benigna, positiva o incluso ecuménica a la moda para el ojo inexperto. Pero el Padre Pío advirtió que estos rosarios sincréticos eran especialmente preocupantes porque crean confusión sobre la naturaleza misma de la oración. La oración cristiana es específica. Se dirige al único Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de canales específicos de gracia, como la intercesión de la Santísima Madre y los santos. Cuando nuestras herramientas de oración incorporan elementos de múltiples sistemas espirituales con interpretaciones fundamentalmente diferentes y a menudo contradictorias de lo divino, pueden crear lo que el Padre Pío describió como estática espiritual. Enturbian las aguas e interfieren con la comunicación fluida con Dios. Piense en la comercialización actual de los rosarios como accesorios de moda, desvinculados de su propósito sagrado. Cuando un objeto sagrado se convierte en un artículo de moda, corre el riesgo de perder su integridad espiritual. Esto no lo convierte automáticamente en peligroso, como ocurre con un objeto utilizado en un ritual ocultista, pero representa un tipo diferente de confusión espiritual. Trivializa lo sagrado y lo vacía de su poder. Las 6 señales de un rosario comprometido. Entonces, ¿cómo puede identificar un rosario potencialmente problemático en su hogar? La guía del Padre Pío nos ofrece una lista práctica de verificación, una forma de ejercer un discernimiento prudente. Comprobar su origen. Él lo llamó conocer su procedencia espiritual. ¿De dónde proviene? Los rosarios de fuentes desconocidas, especialmente de tiendas de segunda mano, mercadillos o regalados por personas con creencias espirituales poco claras, merecen un escrutinio especial. Piense en ello como leer la etiqueta de su comida. ¿Quiere saber los ingredientes? Observe su respuesta interna. Este es su barómetro interior. Los sacramentales auténticos y bendecidos casi siempre aportan paz, concentración y recogimiento a la oración. Si experimenta distracción inusual, agitación, ansiedad o una profunda sequedad espiritual, especialmente al usar un rosario en particular, esto podría ser una señal de interferencia espiritual.
busque símbolos inusuales. Examine el objeto. ¿Tiene inscripciones extrañas? ¿Está el crucifijo distorsionado o incorpora símbolos extraños? Los símbolos son un lenguaje. Una cruz modificada transmite un mensaje diferente al del crucifijo tradicional. Considere los materiales. Si bien los rosarios pueden estar hechos de diversas sustancias, tenga cuidado con aquellos que incorporan materiales fuertemente asociados con prácticas ocultistas. Ciertos tipos de huesos, cristales específicos comercializados para rituales paganos o metales inusuales con significados simbólicos en tradiciones no cristianas. Preste atención a sus reacciones intuitivas. El Padre Pío creía que el Espíritu Santo a menudo nos habla a través de sutiles impulsos interiores, o lo que la Iglesia llama el sensus fidelium, el sentido de los fieles. Si sientes una inexplicable y persistente inquietud, una sensación de incomodidad con un rosario en particular, no lo desestimes. Esa incomodidad podría ser un estímulo espiritual que vale la pena considerar. Examina su efecto en tu vida de oración. Esta es la prueba definitiva. La Biblia nos enseña: por sus frutos los conoceréis. El verdadero propósito de un rosario es guiarte a una oración más profunda y a la meditación sobre la vida de Cristo. Si un rosario en particular parece distraerte constantemente, hacer que la oración se sienta como una obligación, o si inconscientemente evitas la oración al tomarlo, esto puede indicar una incompatibilidad fundamental con su propósito sagrado. Es fundamental saber que las advertencias del Padre Pío nunca pretendieron infundir miedo. Fueron una invitación a acercarnos a nuestra fe con reverencia informada, en lugar de con indiferencia casual. También enseñó que ningún objeto, sin importar su historia, tiene mayor poder que la gracia de Dios. Incluso un objeto comprometido puede ser tratado mediante el poder de la Iglesia. La clave está en actuar con fe y prudencia. Restaurando la paz, una guía práctica. Entonces, ¿qué debes hacer si sospechas que un rosario en tu casa podría estar llevando influencias espirituales negativas? La guía del Padre Pío fue clara y práctica. Primero, haz un inventario con delicadeza y oración. Considéralo una limpieza espiritual de primavera. Observa cada objeto religioso en tu hogar. Pregúntate: ¿de dónde salió esto? ¿Quién me lo dio? ¿Cómo me siento cuando rezo con él? Segundo, si descubres rosarios de los 3 tipos preocupantes, todo negro o rojo sangre de una fuente desconocida, o uno sincrético con múltiples elementos, o si un rosario en particular te causa una persistente sensación de inquietud, no lo tires a la basura. Esto no aborda su naturaleza espiritual. Para rosarios con orígenes inciertos, pero sin características evidentemente problemáticas, la solución es simple. Llévalos a un sacerdote para que los bendiga. Una bendición es un acto poderoso de la Iglesia que reconsagra un objeto para su propósito sagrado, anulando cualquier mal uso previo o asociaciones negativas. Sin embargo, en el caso de los rosarios que provocan una auténtica incomodidad espiritual o presentan elementos claramente problemáticos, el Padre Pío recomendó una actitud más cautelosa. Lleve estos artículos a un sacerdote, preferiblemente uno con experiencia en asuntos espirituales. Explique sus inquietudes con sinceridad. El sacerdote puede ayudarle a discernir si el artículo debe bendecirse o, en algunos casos, desecharse adecuadamente. La forma correcta de desechar un sacramental bendecido o potencialmente dañado es devolverlo a la intemperie con reverencia. Esto generalmente significa quemarlo hasta convertirlo en cenizas o enterrarlo. Esto debe hacerse con respeto, reconociendo que el objeto, independientemente de su historia,
Fue creado para representar algo sagrado. En tercer lugar, concéntrese en la prevención. Al adquirir rosarios nuevos, siga los 3 criterios del Padre Pío: origen propio, bendición propio e intención propio. Cómprelos en proveedores católicos de confianza, tiendas de regalos de iglesias o directamente en monasterios y conventos. Siempre haga que un sacerdote los bendiga antes de usarlos. Y por último, acérquese a ellos con la intención correcta, como herramientas para la oración, no como joyas o decoración. Por último, construya activamente un escudo espiritual para su hogar. Después de retirar cualquier objeto potencialmente problemático, haga que un sacerdote bendiga su casa. Establezca un espacio dedicado a la oración con sacramentales debidamente bendecidos y de origen apropiado, un crucifijo, una botella de agua bendita y un rosario sencillo y tradicional. Coloquen estos objetos benditos cerca de las entradas y en los dormitorios. No se trata de superstición, sino de crear activamente una iglesia doméstica, un ambiente consagrado a Dios y protegido por su gracia. Conclusión. Discernimiento, no miedo. Al concluir este recorrido por las profundas enseñanzas del Padre Pío, guardemos en nuestros corazones su consejo más famoso: oren, tengan esperanza y no se preocupen. El objetivo de este conocimiento no es preocuparnos ni temer, sino hacernos sabios, vigilantes y perspicaces. La verdadera protección espiritual no proviene de los objetos en sí, sino de una fe sincera y viva, y de una profunda devoción a Dios. Un simple rosario de plástico que les regaló su abuela, rezado con amor, posee un poder espiritual infinitamente mayor que el rosario más ornamentado y caro, considerado un simple objeto de arte. Las advertencias sobre los rosarios negros, rojos y sincréticos son significativas no por un mal inherente a los colores o materiales, sino por cómo la intención humana y el mal uso pueden distorsionar y corromper las cosas sagradas. Nuestro camino espiritual requiere una fe confiada y una acción prudente. Examina los sacramentales de tu hogar. Asegúrate de que provengan de fuentes confiables. Bendícelos. Son actos sencillos de administración espiritual que honran la sabiduría del Padre Pío y, aún más importante, honran a Dios. Recuerda que el rosario es el arma para estos tiempos, pero como cualquier arma, debe manejarse con conocimiento, respeto y comprensión. Al hacerlo, se convierte en lo que siempre fue: un salvavidas de gracia, una cadena de amor, una escalera al cielo. Y si estas enseñanzas te han sido útiles, considera apoyar la misión de nuestro canal. Cada me gusta, cada compartir y cada suscripción nos ayuda a llegar a más almas que buscan luz y guía en estos tiempos a menudo confusos. Tu apoyo es esencial para nuestra labor de difundir la sabiduría de santos como el Padre Pío. Juntos formamos una comunidad de fe y con tu ayuda podemos llevar estas palabras de esperanza y discernimiento a tantas personas que necesitan escucharlas. Que la bendición de Dios Todopoderoso y la intercesión de San Padre Pío estén con ustedes, su familia y su hogar, brindándoles discernimiento, protección y profunda paz en su camino espiritual. Gracias por vernos hasta el final. La conversación apenas comienza y su voz es vital para esta comunidad, así que compartan sus opiniones en los comentarios. Si este mensaje les conmovió, háganoslo saber escribiendo Amén. Para más contenido útil e informativo que los inspire y guíe a diario, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Agradecemos mucho su presencia y esperamos verlos en el próximo video.